La guerra comercial se puso picante. Primero, Donald Trump mostró una tabla de aranceles que ponía en jaque al mundo entero. China respondió con una suba del arancel por cada incremento de Estados Unidos, que terminó en una espiral de porcentajes hasta quedar en un 145% mutuo. Europa también devolvió aranceles, que luego levantó. Los demás países intentaron responder o pidieron reconsideración del presidente Trump de esta medida que casi crashea la economía mundial. Holy fucking shit. Pero al final era toda una prueba para ver cómo reaccionaba cada país. Trump pausó los aranceles para todos, excepto para su verdadero enemigo. China. Buenas, yo soy Viole Weber. Esta semana vamos a hablar de un tema picante que demanda actualizaciones por minuto. En un mundo plagado de incertidumbre y volatilidad, la escalada arancelaria entre Estados Unidos y China es una trampa. El objetivo de este brutal proteccionismo que encarna Trump con su política económica es desarmar la dependencia estadounidense de China, su principal socio comercial. China. En 2024, Estados Unidos importó de China el equivalente a 440.000 millones de dólares, pero exportó solo el equivalente a 145.000 millones de dólares. Este déficit comercial enloquece al presidente, que además busca que las empresas estadounidenses vuelvan a producir en su tierra patria. Pero este movimiento es muy costoso, porque las empresas acceden a precios mucho menores y a mano de obra barata por producir en otros territorios como China o el sudeste asiático. Los productos más afectados son los textiles, la tecnología y los productos de venta minorista o retail, o sea, todos los que se compran en el Walmart. La imposición de aranceles implica un aumento del costo de todos los productos que ingresen a Estados Unidos desde China, pero también un aumento del costo de producción de las empresas que importen materiales desde China o realicen allí parte de su producción. Esto se debe a que la hora de mano de obra china cuesta menos de un 15% de la hora de mano de obra estadounidense. Tranquila, simetría. ¿Y cómo hacen para tener mano de obra tan barata? Bueno, con una población gigante, empobrecida y con unos buenos derechos laborales, que brillan por su ausencia. Aunque no podemos predecir el futuro, la brecha de costos probablemente se traduzca al consumidor en forma de inflación. ¡Volvió! ¡En forma de fichas! Aunque también puede ser absorbida por las empresas reduciendo sus ganancias para mantener los precios al consumidor. Por su parte, China también tiene que reorganizar su economía. En principio, anunció el cese de varias exportaciones, incluidas las tierras raras, muy valoradas por su utilización en la producción de tecnologías. Además, Pekín presentó una queja ante la Organización Mundial del Comercio, al igual que otros países afectados por los aranceles que luego pausó Donaldo. Pero no hay grandes expectativas sobre el impacto de estas quejas en la OMC. Se trata de un organismo que cada vez tiene menos peso en la economía política global, aun cuando es el único organismo dedicado a la gobernanza del comercio internacional. En cuanto a las próximas medidas, China deberá, por ejemplo, diversificar la importación de granos de soja que antes compraba a Estados Unidos. Esto podría favorecer a otras industrias como Brasil, productoras de granos de soja, que se beneficiarían de una mayor demanda del gigante asiático. Pero además de reemplazar sus importaciones, China deberá buscar nuevos mercados para exportar sus productos. Para Luciana Giotto, doctora en Ciencias Sociales, investigadora y docente especializada en Economía Política Internacional, esto puede provocar una inundación de productos chinos baratos en países del sur global. Esto podría generar tensiones con la industria nacional de cada país, que no siempre puede ofrecer costos de producción y, en consecuencia, productos finales a tan bajo precio para el consumidor final. A ver, un momento. Ustedes quizás no lo saben, pero este programa lo grabamos con varios días de anticipación. Así que vamos a dejar un espacio para las noticias de último momento. Adelante, Viole. Ante el caos financiero y la alerta del sector tecnológico por los impactos de los aranceles, Donald Trump anunció una exención de las tarifas con China para celulares, computadoras, semiconductores, tarjetas de memoria y otros bienes tecnológicos. Además, después de que los aranceles se asentaran en 145% mutuo, Trump dijo que entre China y Estados Unidos va a estar todo bien. I've always gotten along well with President Xi. We had a good relationship, very good. And I think something positive is going to come out of that. Are you done? Además, el gobierno estadounidense anunció la meta de firmar 90 acuerdos comerciales en 90 días. Por eso,
vino a la Argentina el secretario del Tesoro Scott Bessent, quien le pidió a Milei que desactive el swap con China en un año para avanzar en un acuerdo bilateral. Por su parte, la Unión Europea agradeció la tregua arancelaria, pero comenzó una búsqueda ávida de nuevos mercados para sus productos. El objetivo es alejarse del Estados Unidos de Donald Trump, quien no muestra mucho respeto por Europa con sus constantes críticas y amenazas. The European Union was formed in order to screw the United States. That's the purpose of it. Algo que alerta a sus líderes, quienes reactivaron diálogos con Malasia, India, varios países africanos, México y el Mercosur. Gracias, Viole. Ahora sí, retomamos. En América Latina, si Trump levantara la pausa e impusiera los aranceles, el impacto en las economías sería enorme. En Argentina, sobre las exportaciones del año pasado, el arancel del 10% se traduciría en un costo extra de $627 millones que se descuenta del ingreso de divisas. Por eso, el amague del arancel tuvo un impacto casi inmediato en el petróleo y la soja, que cayeron un 7 y un 3% respectivamente. Pero aún así, el día del anuncio de los aranceles, Milei dijo que Argentina salió beneficiada por solo tener un arancel del 10% y tuiteó: ese mismo 2 de abril, el día de los caídos en Malvinas, una canción de la banda inglesa Queen para mostrar que es amiga del presidente Trump. Por eso, los gobiernos reaccionaron a los aranceles de diferentes maneras, cada cual según los productos que exporta a Estados Unidos. El chileno Gabriel Boric anunció medidas para proteger el litio y el cobre de la guerra comercial mientras busca profundizar nuevas alianzas geopolíticas. Por su parte, la mexicana Claudia Sheinbaum respondió con cautela y no tomó medidas de inmediato, aun cuando México es de los países más afectados por los aranceles. Esta forma de reaccionar fue valorada por la Casa Blanca, que celebró su falta de impulsividad, calificada como pragmática y moderada, aun cuando desde Washington priman las medidas extremas aplicadas de manera errática. Por eso, el secretario de Comercio de Donald Trump, Howard Lutnick, sugirió al mundo que tome de ejemplo la reacción de México. Esta recomendación parece ser un disciplinamiento que premia la obediencia sin chistar. De hecho, momentos antes de que se levantaran los aranceles, el Twitter de la Casa Blanca lo dijo textual: no tomen represalias y serán recompensados. En respuesta a este tuit, publicaron el anuncio de la pausa de los aranceles y el alivio que eso generó en el mercado financiero. Today, smoking is gonna save lives. Este panorama, que se abre a partir de la vuelta de un Donald Trump que viene a patear el tablero, da cuenta del fin de un momento geopolítico. Una era encabezada por Estados Unidos y las instituciones del orden liberal internacional, en la que reinaba el régimen del libre comercio como única política económica reconocida como viable y constructiva en el escenario internacional. ¿Y sabes cuál es una política económica reconocida como viable y constructiva en Mate? Así es, una suscripción mensual. Sumate con tu aporte escaneando el QR en pantalla o en nuestra web. Sigamos. Sin embargo, más allá del golpazo al statu quo, los aranceles de Trump no parecen significar el fin de la globalización. Porque como explica Luciana Giotto, hace falta más que el cambio de la política interna de un país, por más central que éste sea, para finalizar con un sistema global de producción distribuida y relocalizada acomodada en pos de abaratar los costos. Mientras corre la pausa de 90 días y sin certeza sobre qué pasará después, los países buscan negociar con Donald Trump para salir lo menos perjudicados posible. La obsolescencia de las instituciones que regulan el comercio internacional es central para entender la imposibilidad de atajarse de los diferentes países del mundo. La búsqueda de Trump, entonces, es priorizar el diálogo bilateral por encima del multilateralismo. Un multilateralismo que igual ya venía flaqueando fuerte, digamos todo. Yanis Varoufakis es economista y político griego y autor de Tecnofeudalismo. Él traza un paralelismo entre la estrategia de Donald Trump con una rueda de bicicleta. Estados Unidos estaría en el centro y cada alambre sería un país. Estos países no están conectados entre sí, pero todos van hacia el centro. Es decir, todos están conectados con Estados Unidos. Casi que aparece una lógica parecida a la de un patrón que no quiere que sus empleados se sindicalicen. En cambio, negociar uno a uno en una dinámica que demuestra una clara y palpable asimetría de poder. La ineficacia de las instituciones internacionales, que venimos nombrando en cada uno de los episodios de Es una trampa, también es un síntoma del fin del orden liberal internacional como regla transversal del mundo.
En cambio, Estados Unidos rompe con décadas de tradición para encarnar un proteccionismo voraz que tendrá costos y consecuencias en el mundo, pero también para su población y sus empresarios. En este momento de atomización del poder, con un Estados Unidos proteccionista como nunca antes, el mundo se reconfigura. El ocaso de la hegemonía estadounidense implica el distanciamiento del dólar como moneda de referencia y de la estabilidad económica asociada a ese valor. Ante este escenario, los demás países del mundo se verán forzados a buscar nuevos horizontes comerciales. Por eso, para los países más pequeños, será clave diversificar el destino de sus exportaciones y también llevarse bien con otros poderosos, o mejor aún, con otras economías complementarias del sur global, para que los términos de intercambio sean lo más simétricos posibles. Y hasta acá es una trampa. Las próximas semanas tenemos algunos cambios en la frecuencia de este programa. Estén atentos a las redes de Mate y a Mate Central para no perderse las novedades. Ya saben que en todos lados nos encuentran como @somosmatear. Antes de irte, no te olvides de suscribirte al canal y dejar tu like. Además, puedes chequear todos nuestros contenidos acá abajo en la cajita de la descripción. Nos vemos la próxima, como siempre, en Mate.